Bueno, muy buenas tardes a todos o muy buenos días en función de dónde os estéis conectando. Vamos a mirar este dato clave, vamos a seguir en directo, en tiempo real, el dato clave de hoy. Vamos a conocer el dato de inflación en Estados Unidos que se va a publicar pues en unos minutos. Tenemos ese dato con las previsiones que esperan los analistas que la lectura interanual salga en el 3,6%. Sería una décima menos que en el mes de agosto, que salió en el 3,7%. La mensual en el 0,3%. El mes de agosto dejó un registro de un 0,6%. La subyacente 4,1%, dos décimas menos que en agosto, que estaba en el 4,3%. Y la mensual 0,3%. Además, se va a publicar las peticiones de subsidio por desempleo. Antes de ese dato, pues nos fijamos en qué prevén o qué esperan los principales bancos de inversión. Vemos que hay un consenso general que el dato va a salir en línea con las expectativas. Pues desde Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citi, JP Morgan, Barclays, BNP Paribas, Societe Generale, TDT Securities, Scotiabank, UBS, Nomura y Wells Fargo. Todos ellos apuntando que el dato de hoy saldrá en el 3,6%. También la mesa de trading de JP Morgan lo que nos está situando que en el caso de que el dato salga en línea con las expectativas o incluso en línea con las expectativas en la lectura mensual del 0,3, el S&P 500 avanzaría entre un 0,4 a un 0,75%. Si el dato es por debajo, entre un 0,2 a un 0,3 la mensual, el S&P podría avanzar entre un 1 a un 1,5%. Ya por debajo del 0,2 hablan desde JP Morgan de un posible rally de un 1,5 a un 2%. En el S&P 500 el escenario más negativo sería que el dato salga por encima del 0,3 esperado, salga entre el 0,4 y el 0,6, tendría una posible pérdida para el S&P del 0,75 al 1,25%. Eso es lo que nos está dejando la mesa de trading y también nos fijamos, pues aquí tenemos también las lecturas que nos ha dejado, pues por un lado las principales agencias como la Fed de Cleveland que prevé en este caso que el dato salga en el 3,7 de cara a la misma lectura que sería en agosto. La subyacente lo sitúa la Fed de Cleveland en el 4,2%. Vemos aquí también las expectativas, las lecturas mensuales subyacentes y vemos cómo prácticamente todos los bancos de inversión hablan de ese 3,6. Hay más disparidad en el criterio en la lectura mensual. Algunos apuntaron un 0,2 como Bank of America, el resto está en torno a un 0,3. Piper Sandler hablando sobre un 0,4 y mirando la subyacente un 4% estaría Bank of America, Barclays, Goldman Sachs y también Nomura. El resto estarían en el 4,1 esperados. Vamos a conocer ese dato. Además, con nota que hemos accedido a través de Carl Quintanilla, el periodista de la CNBC, directamente desde la mesa de trading de Goldman Sachs, dice que llevamos las últimas 4 sesiones con sensación positiva, con un sentimiento positivo, con cierres positivos en los indicadores norteamericanos. Todo ello desde el pasado viernes con ese dato del NFP, que lo han calificado los inversores como una referencia Goldilocks, una referencia haciendo mención a ese cuento infantil de Ricitos de Oro. Dice que el sentimiento puede seguir alcista a pesar de los trágicos acontecimientos que está sucediendo a nivel geopolítico en Oriente Medio, y que desde Goldman Sachs creen que puede seguir este rally, sobre todo si la inflación de hoy sale en 30 puntos básicos o menos, por lo tanto un 0,3 o por debajo. Así que vamos a estar muy pendientes de esa referencia, va a ser clave. Vamos a seguir la reacción también de cómo repercute ya no solamente en los futuros del S&P 500, también nos fijaremos en los rendimientos de los bonos a 10 años, que ahora mismo está cotizando por encima ligeramente del 4,5, el oro cotizando en $1.883 por cada onza y el índice de referencia de la cesta del dólar está en los 105,64. Eso va a variar por completo y sobre todo pues ayer nos hacemos eco de las declaraciones múltiples que nos dejaron pues varios miembros de la Reserva Federal Norteamericana. Por un lado habló Rafael Bostic, el presidente de la Fed de Atlanta, dice que la Fed no necesita seguir subiendo los tipos de interés a menos que el descenso de la inflación comienza a estancarse. Así que todos los miembros de la Fed, pues fijando sin duda en el dato que vamos a conocer en breves instantes. Susan Collins, la presidenta de la Fed de Boston, diciendo que si las probabilidades de que la economía escape de una recesión han aumentado, es posible que la Reserva Federal no haya terminado con el aumento de subidas de tipos de interés. Dice que tienen que conseguir que la inflación vuelva al objetivo. Por otro lado, la gobernadora Michelle Bowman dice que es posible que el escenario de aumentar más los tipos de interés y mantenerlos más altos durante más tiempo de lo esperado, si con ello consiguen frenar y aplacar completamente la inflación. Y Christopher Waller, el gobernador de la Reserva Federal,
diciendo que van a seguir muy de cerca todos los datos que vayan aconteciendo, sobre todo antes de volver a tomar medidas con respecto a los tipos de interés, y a medida que los mercados financieros también se están ajustando, las propias condiciones financieras se están ajustando, como hemos visto en las últimas semanas, sobre todo mirando los rendimientos de los bonos. Ayer se publicó en Estados Unidos las actas de la última reunión de la Reserva Federal norteamericana, y lo que quedó claro es que en esa reunión que la Fed realizó, esa pausa que todos conocimos, pues finalmente vimos que fue una decisión difícil, en la cual se estableció un acto de equilibrar el objetivo de frenar la demanda por un lado y los aumentos en los costes de alquiler, los alimentos y una serie de otros artículos esenciales, sin con ello llevar a la economía a una recesión. Al mismo tiempo apuntaban estas actas que el aumento de tipos ha dificultado el endeudamiento para los ciudadanos que buscan comprarse una casa o, en este caso, un automóvil. Pero todos los focos ahora, antes de entrar en las noticias del ámbito corporativo, vamos a ver esta referencia clave por parte de la economía norteamericana. Vamos a tener ese dato de inflación, recordar la cifra, 3,6%. Es la lectura que espera el mercado, 0,3 la mensual, la subyacente se espera en el 4,1, la subyacente mensual se espera en el 0,3%. Vamos a conocer esa referencia en breves instantes, y está saliendo ya la mensual por encima, 0,4%. La interanual ha crecido un 3,7%, así que está superando las expectativas. Como ven, por encima el dato esperado, se esperaba en el 3,6%, ha salido un 3,7%, en línea con el dato del mes anterior. Así que estamos igualando niveles de inflación del pasado mes de agosto. Estamos viendo ya la reacción inmediata en los futuros, que han girado a la baja completamente al S&P 500. El dólar se dispara ante las expectativas de que la Fed seguramente ante estos datos va a tener también más presión por tener que buscar soluciones para intentar contener este estancamiento que se está viendo en la inflación. La subyacente aquí sí que ha salido por debajo, o mejor dicho, en línea con las expectativas, en el 4,1%. Aquí no ha habido ninguna sorpresa. La subyacente mensual interanual ha salido tal y como se esperaba, pero la inflación general ha salido en la misma referencia al pasado mes de agosto, 3,7%, y la mensual ha crecido una décima, 0,4%, se esperaba en el 0,3%. Por cierto, las peticiones de subsidio por desempleo ha salido 209.000 y se esperaban 210.000, así que el mercado laboral norteamericano pues sigue apuntando a esa fortaleza. No hemos visto desde el dato del NFP del viernes, pues el mercado laboral sigue, en este caso, apuntando esa fortaleza. Así que datos que ya tenemos encima de la mesa, estamos viendo cómo el rendimiento de los bonos pues prácticamente se está moviendo de manera parecida, exactamente siguiendo la estela del dólar norteamericano. El rendimiento del bono norteamericano a 10 años acaba de situar ligeramente por debajo del 4,6%, repunta, presiona a la baja el oro, esa correlación inversa con el dólar norteamericano. El S&P en mínimos 4.418 puntos tras este mal dato que estamos conociendo concernientes a la inflación en Estados Unidos. Estamos viendo también que los futuros de tipos de interés a corto plazo en Estados Unidos están cayendo tras el informe, tras los datos que acabamos de conocer en este caso por parte de la inflación norteamericana. Vamos a mirar ya las referencias corporativas. Sobre todo vamos a estar pendientes de la compañía Ford. En este caso está cayendo, mejor dicho, un 2,3% en preapertura, después de que el sindicato de trabajadores del sector, el United Auto Workers, haya ampliado su huelga para apuntar a las instalaciones de fábrica de SUVs y camionetas también de Ford en el estado de Kentucky, que es la instalación más grande de la compañía, medida tanto por ingresos como por presión laboral. Así que sigue avanzando en este caso esa presión sobre la huelga del sector de la automoción. La minorista, en este caso Target, está avanzando un 2,8% después de que los analistas de Bank of America hayan mejorado la recomendación sobre la compañía. Dicen los analistas de Bank of America que Target pues parece atractivo ahora su posible compra después de una reciente caída, y también gracias a una mejoría en los márgenes de la compañía, y que podría seguir mejorando en el próximo año. La cadena de farmacias norteamericanas Walgreens ha publicado hoy sus cuentas, se deja un 3% en preapertura, no cumplió con las estimaciones de ganancias para el cuarto trimestre fiscal. Dice que la demanda de vacunas y pruebas de la COVID se ha desplomado en Estados Unidos. Walgreens también dice ha rebajado su previsión de ganancias para todo el año. Más resultados a medida que entramos de lleno en la temporada de resultados. Recordar que esta semana es importante. Mañana entraremos con el sector financiero.
Hoy ha publicado sus cuentas la aerolínea Delta Airlines, cotiza avanzando pues cerca de un 3,5% después de haber arrojado unos datos que han superado las expectativas. Ha ganado $2,03 por acción, superaba el $1,95 esperado y además ha dicho que su resultado final ha sido un 60% por encima de los datos del año pasado gracias a una fuerte demanda, sobre todo durante el verano. Vamos a fijarnos ahora en ResMed, la compañía, en este caso la compañía de dispositivos de tecnología médica, se deja un 2% en preapertura tras una rebaja por parte de los analistas de RBC Capital Markets. En este caso dice que es probable que los ingresos de la compañía caigan entre el 2024 y 2026. Dice que podría enfrentarse a temores en el corto plazo sobre el impacto de medicamentos y que puede restar también margen a su negocio. Es el turno de fijarnos en Plug Power. La compañía avanza un 1,2% después de que JP Morgan lo haya sumado a su lista de vigilancia de empresas dentro del sector. Y First Solar, la compañía fabricante de paneles solares, aumentando un 4% en preapertura tras una mejora por la recomendación por parte de los analistas de Barclays. El analista Christine Chow ha destacado una valoración atractiva para la compañía First Solar. Domino's Pizza, que también ha presentado sus cuentas, cae un 3% en preapertura, ha presentado resultados mixtos, ganancias han superado expectativas, pero ingresos han estado ligeramente por debajo de las estimaciones. Y por último, Warby Parker, la compañía minorista de gafas, sube un 3% después de una mejoría por parte de los analistas de BTIG. Dice que las acciones presentan una importante oportunidad sin explotar y que la empresa ahora mismo tiene el manual correcto para seguir avanzando. Estamos todavía, sin duda, bajo ese post-dato que acabamos de conocer, dato de inflación en Estados Unidos que va a sentar y que ya está sentando, de hecho, las bases de cara a la apertura de la sesión norteamericana. Estamos prácticamente en mínimos en la cotización de los futuros norteamericanos, a menos de una hora de que abra Wall Street. Estamos viendo prácticamente el S&P en los 4.414 puntos, dato que, como apuntábamos anteriormente, en este caso la lectura mensual, como decía la mesa de Goldman Sachs, si salía por debajo del 0,3 podía continuar el rally. El dato ha salido mensual en el 0,4% y si nos fijamos en este caso en lo que estimaban los analistas, en este caso desde JP Morgan, en el caso de que este dato salga en lo que ha salido, en ese 0,4%, pues podía repercutir una caída para el S&P 500 entre un 0,75 al 1,25%. Es lo que nos podemos encontrar de cara a la sesión, pero también tenemos que tener en cuenta, recordaremos que el viernes pasado ese dato robusto del NFP, dato contrario a lo que busca la Reserva Federal, dato contrario a lo que buscaría también los propios miembros de la Reserva Federal, ese dato robusto generó este mismo impacto en los mercados tras conocerse. Vimos una reacción inmediata a la baja en los índices, el dólar se revalorizó junto a los rendimientos de los bonos, pero luego revirtió completamente en este caso, y como hemos visto, la interpretación que daban los inversores al dato, interpretándolo como un número, en este caso conocido como el número Goldilocks, que es lo que califica en este caso los analistas anglosajones. Pendientes de todo ello, veremos la reacción de los mercados. Por ahora los futuros a la baja, rendimientos al alza de nuevo, sobre todo la referencia de 10 años, 4,6%, el oro a la baja, está cotizando cerca de los 1.879 y también el dólar norteamericano, 106 de cotización y ya pendientes de la apertura de Wall Street.